Muy buenos días, estimados estudiantes. Les da la más cordial bienvenida el profesor Jonathan Garcés. Vamos a iniciar nuestra visita de estudio en este sábado. Vamos a viajar al Cusco, a visitar el Museo del Cusco, muy famoso, ya que hemos estado hablando acerca del origen inca, el imperio inca y tantos temas relacionados justamente con este famoso y fabuloso imperio que estaba tan bien organizado. Vamos a conocer todos los vestigios, todas las restos arqueológicos se han encontrado de este lugar. Yo les invito a poder estar realmente atentos. Estamos como punto de encuentro en el aeropuerto Jorge Chávez, donde vamos a iniciar todos juntos, todo el quinto grado, nuestra visita hacia el Cusco. Vamos a volar al Cusco y luego de ello llegaremos a la ciudad e iniciaremos nuestro recorrido al Museo Virtual del Cusco. Así que bienvenidos todos. Recordando, y nos vamos a preparar también ya para iniciar con nuestro vuelo. Vamos a viajar en Avianca. Estamos todos listos. No se olviden que tienen que abotonarse los cinturones, estar todos con su mascarilla, estar correctamente sentados y seguimos las indicaciones del piloto para poder partir hacia nuestro destino, que es el Cusco. Estamos ya aquí en el Cusco, sobrevolando nuestra zona. Estamos ya a punto de aterrizar. El viaje ha sido realmente interesante, ha sido bastante bonito. Siempre es bonito poder ver desde otra perspectiva, en este caso desde el cielo, ver nuestra tierra, ¿no? Nuestro país, en este caso el Cusco. Estamos contentos, estamos felices de llegar aquí a esta tierra maravillosa, el Cusco. Y nos preparamos. Bienvenidos a esta maravillosa tierra del Cusco. Estamos aquí ya esperando para poder dar inicio. Vamos a hacer un breve recorrido también a la ciudad del Cusco. Aquí tenemos el Cusco que nos da la bienvenida. Qué preciosidad, qué bonito. Vamos entonces, estamos listos para continuar e iniciar nuestro recorrido hacia el museo. Bienvenidos al Cusco. Vamos entonces al museo. Muy bien, estimados estudiantes, ya nos encontramos aquí en el Museo de Sitio Machu Picchu, Manuel Chávez Bayón. Un poco para ir conociendo este museo, quizás será importante hacer referencia de él. Este museo, Manuel Chávez Bayón, nos lleva a través de su historia a los años 60 y 70, gracias a la iniciativa y gestiones realizadas por el doctor Manuel Chávez Bayón. En ese entonces, como residente de obras, y logrado gracias a la donación a la donación económica realizada por la señora Anita Fernandini de Naranjo.
La incesante labor del doctor Manuel Chávez Bayón y su pasión por la arqueología hacen que el museo se inicie como tal con la exhibición permanente de muestras de la arqueología pre-inca e inca, material cultural proveniente del santuario histórico de Machu Picchu, destacando en esta exposición los paneles gráficos y dibujos elaborados por el doctor Manuel Chávez Bayón. Este inmueble estuvo diseñado en los años 60, no fue concluido hasta la década de los 70, a partir del cual comienza su funcionamiento como museo de sitio, propio de su época. La presentación se efectúa utilizando técnicas museográficas que mostraban los objetos como únicos, dejando de lado su conocimiento, como parte de una colección que nos muestre un evento histórico arqueológico. No obstante, se reconocen estas acciones como el primer paso para dar inicio al proyecto de museo de sitio que hoy podemos disfrutar en el santuario histórico de Machu Picchu. Bienvenidos al Museo de Sitio Manuel Chávez Bayón de Machu Picchu. El museo cuenta con 7 salas de exhibición y 8 secuencias creadas con el material cultural arqueológico mueble, proveniente de las investigaciones arqueológicas efectuadas en distintos monumentos arqueológicos al interior del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Acompáñenos en su recorrido. Entonces, hemos recibido ya la bienvenida de la guía turística de este museo. Vamos entonces a iniciar. Tenemos aquí uno de los primeros puntos. Nos ubicamos en este primer punto. Tenemos 7 salas. 7 salas en este museo. La primera es denominada Machu Picchu, la ciudad entre la neblina. La segunda sala, en la máquina del tiempo. La tercera, propagando la historia, un día de la continuidad de Machu Picchu. La cuarta sala, entrelazando la Amazonía y los Andes. La quinta sala, entre hallazgos y evidencias. La sexta, forma de sentir Machu Picchu. Y la séptima sala, ecología, flora y fauna del santuario histórico de Machu Picchu. Entonces, estamos en esta sala, que es la primera. Vamos a conocer un poco acerca de ella. Sala 1, secuencia 1. Machu Picchu, la ciudad entre la neblina. Esta sala exhibe infografías referidas a la ubicación estratégica de la yacta de Machu Picchu, resaltando la geografía sagrada en relación a las deidades andinas representadas por los apus regionales y locales. Se destaca asimismo los factores determinantes en la elección del área para la construcción de la yacta de Machu Picchu, concebida como un centro administrativo, político y religioso. Entre ellos, el acceso a la materia prima destinada a sus construcciones, que fue garantizada por la presencia del caos granítico, mientras que el acceso a la fuente de agua dulce, destinada tanto para el consumo humano y el proceso constructivo, fue garantizado a través de la ubicación del mandante en la parte intermedia del flanco oriental de la montaña Machu Picchu. Muy bien. Tenemos en esta primera sala entonces para conocer realmente cómo era esta ciudadela de Machu Picchu, la edificación, el contexto geográfico en el que se ubica sobre todo. La ciudad de Machu Picchu, centro estratégico de ingreso a la Amazonía, ubicada en las laderas orientales de los Andes peruanos y las tierras bajas tropicales, descansa sobre el Batolito de Vilcabamba, formación geológica constituida por gigantescas masas compactas de la más dura roca granítica, de aproximadamente 250 millones de años de antigüedad. Realmente impresionante esta información. Se encuentra en medio de 2 altas montañas, Machu Picchu y Huayna Picchu, rodeada por un paisaje de montañas y nevados sagrados, donde el río Urubamba
forma un profundo meandro a su alrededor y cuyo fluir en dirección oriental reproduce el trayecto del Sol de importante significación en la ideología andina. Dato importante entonces que tenemos aquí sobre esta famosa ciudadela construida en medio de tantos años de antigüedad. Impresionante realmente, ¿no? Seguimos viendo más información. Tenemos esta infografía. Vemos qué significa las características geográficas del área. Las montañas, el río, el acceso al agua y la disposición de material constructivo fueron elementos importantes para los incas al momento de elegir este lugar. Entonces podemos acá hacer referencia justamente a la mentalidad y al raciocinio que tenían todas las personas, y es una característica esencial de todos los imperios, de todas las ciudades. Siempre buscaban situarse cerca de lugares estratégicos donde tengan acceso al agua. Imagínate, un pueblo sin agua no puede subsistir, no pueden vivir, no pueden regar, no pueden tener vegetación, no pueden tener agricultura, no pueden dar de beber a los animales. Impresionante la importancia fundamental del agua cerca de las grandes ciudades que se fundaron, no solamente en el Perú, en el caso Cusco, Machu Picchu, sino en el mundo entero. Dato importante entonces para tener en cuenta. La ubicación geográfica de Machu Picchu está estrechamente ligada a las concepciones mágico-religiosas que influencian la ideología andina, así complementando las funciones político-administrativas que pudo haber cumplido esta ciudad. El medio ambiente proporciona al lugar un indudable carácter ritual. Tenemos más datos. El uso y aprovechamiento de los recursos locales, en este caso las rocas graníticas, caracterizaron las construcciones de la sociedad inca. Dato también muy interesante, dado que gracias a estas rocas graníticas que se encontraron de muchísimos millones de años atrás, pudieron utilizarlas para construir la famosa ciudadela y todas las que estaban alrededor también. Finalmente, la ciudad de Machu Picchu está construida sobre el risco de una montaña, la cual forma parte del batolito de Vilcabamba, extensa formación rocosa compuesta principalmente por granito blanco gris. Datos interesantes y relevantes entonces de esta famosa civilización inca. Aquí tenemos una máquina del tiempo, es decir, podemos ver como una especie de línea de tiempo bastante interesante, mientras que aquí, ¿no es cierto?, en Machu Picchu data del tiempo de la expansión del estado inca durante los gobiernos del Zapa Inca, Pachacútec y Topa Inca Yupanqui en la segunda mitad del siglo XV. Mientras que Machu Picchu se va dando esto, se va construyendo en la cultura inca, mejor dicho, esta información, también podemos darnos cuenta de qué había en otras partes del mundo en la misma época. Por ejemplo, en México surge este poderoso estado azteca. En la segunda mitad del siglo XV, el estado azteca, en el que hoy en día se conoce como México, conquista los estados vecinos debido a su poderío militar. ¿Qué más sucedió en otra parte del mundo mientras que estaba Machu Picchu forjándose la cultura inca? Se da el descubrimiento de la imprenta y las rutas marítimas de Europa. Importante información. En 1445 Gutenberg imprime el primer libro, mientras que los estados europeos descubren rutas marítimas mundiales que establecen las bases para integrar el comercio mundial. Entonces, recordemos, ciertamente luego, ¿no?, posteriormente en 1492 está el descubrimiento de América, cuando pisan por primera vez América los europeos, Cristóbal Colón. Algunos le llaman no descubrimiento, sino una invasión. ¿Y por qué? Justamente por esta información que estamos leyendo, porque cuando ellos vinieron a América y luego los españoles posteriormente al Perú, no vinieron a descubrir, vinieron sobre todo a poder encontrar rutas marítimas mundiales, es decir, caminos
por donde sus embarcaciones podían navegar en el mar para comercializar los productos, para mayor economía de cada lugar. Sobre todo esa era la intención. Así que datos interesantes. Seguimos viendo más datos. Aquí tenemos qué pasó en otras partes del mundo. Fíjate, en la India y el periodo de Vijayanagar. Fue el gran periodo de la tolerancia hindú-musulmana establecido en el sur de la India. Gradualmente extendió su poder hasta el siglo XVI, época en la que controló casi todos los reinos hindúes del sur. Esto pasaba en la India. Vamos por aquí a los imperios islámicos. En los siglos XV y XVI se establecieron grandes nuevos imperios islámicos justo por la religión del Islam. Imperios, lugares donde se estableció esta religión como la oficial, ¿ya? Los musulmanes. Sobresale el Imperio Otomano en Asia Menor. Su primera capital fue Bursa, luego Edirne y finalmente Estambul. Al crecer su poder, se difundió y desarrolló un complejo sistema burocrático de gobierno. Interesante lo que pasaba entonces con los imperios islámicos. Y en China, ¿qué sucedió en China? En ese mismo momento de la historia, fue la última dinastía nativa en gobernar China. En esta etapa, la dinastía de Ming, ¿no? En esta etapa de la historia se da un floreciente intercambio comercial entre China y África, especialmente de la porcelana. Entre 1400 y 1600, Pekín fue la ciudad más grande y popular del hemisferio. Datos interesantes entonces que hemos podido recabar también de esta pequeña o gran infografía en este grandioso museo. Continuamos, pasamos a la siguiente sala denominada en la máquina del tiempo y vamos a ver por qué justamente se le denomina así. Machu Picchu, un lugar conocido. Exhibe reproducciones de mapas elaborados por distintos personajes antes de suscitarse el descubrimiento científico el 24 de julio de 1911 por la expedición peruana de Yale. En ellos se hallan registrados topónimos referidos a espacios, montañas y monumentos arqueológicos emplazados en el área del actual Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Asimismo, exhibe detalles de lo que representa la información cronológica más temprana y que corresponde al documento producido por Diego Rodríguez de Figueroa en 1568, en el que se hace referencia a un pueblo antiguo denominado Picchu. Información que posteriormente llega a oídos de exploradores extranjeros, quienes interesados en conocer el lugar realizan numerosas expediciones motivadas principalmente por el interés de explotar estos yacimientos arqueológicos, en busca de tesoros representados en objetos culturales. Entonces, según lo que hemos escuchado también a nuestra guía, vamos a conocer un poco más de esta sala en la máquina del tiempo. Tenemos aquí datos interesantes que podemos también rescatar en esta infografía. Vamos a analizarlo. El Zacantay es considerado por los habitantes andinos el padre de todas las montañas de la región y aún en la actualidad es objeto de gran veneración. Machu Picchu mantiene un íntimo contacto visual con el Zacantay y otros nevados de la cordillera andina. Estamos hablando entonces de este nevado con el que Machu Picchu tiene una gran relación, comparten ese lugar geográfico. Esta es la versión en inglés. Continuamos viendo un poco más. Para los habitantes de los Andes, la reverencia a los apus, son las montañas sagradas, convertidas en protectores locales, no pasó desapercibida en el tiempo. Así, las montañas Machu Picchu, Huayna Picchu, Putucusi, Yanantín, Huizcacha, Guayracactampu o Coricamchina, entre otras de las que rodean el lugar, asumen un rol importante en la cosmovisión andina.
Eran sagrados los valles para ellos, eran un medio de protección, ¿no? De protección para los que vivían en estas zonas. Dentro de la simbología está también el otro nevado de Huacay Huilca. Dentro de la simbología tradicional de pensamiento dual andino, esta montaña, este nevado, ¿sí?, es considerada el complemento de Zacantay y se encuentra entre las deidades, dioses, más poderosas y activas del lugar. Fíjense, ¿no? Esa relación de los dioses con las montañas, con las alturas, realmente impresionante. Tenemos aquí entonces bastante información relevante de todas las montañas que estaban alrededor de Machu Picchu. También tenemos la cadena de Vilcabamba. Machu Picchu está localizado entre importantes nevados de la vertiente oriental de la cordillera de Vilcabamba, cuyas montañas, objetos de culto, posibilitan una cohesión social que gira a torno a su veneración, por ser estas proveedoras de agua, elemento vital, principio de existencia en el mundo andino, así como generar fertilidad en los animales, protección a sus pobladores y éxito en las cosechas. Vamos a proseguir con nuestro recorrido. Vamos a la siguiente sala, que es la sala 3, donde encontramos la temática Propagando la historia, un día en la continuidad de Machu Picchu. ¿Cómo es un día en Machu Picchu? Es lo que vamos a ver y conocer un poco en esta sala. Sala 3, secuencia 3. Propagando la historia de Hiram Bingham y la gran noticia. Exhibe parte de los registros fotográficos producidos por Hiram Bingham a partir de 1911, cuando se realiza el descubrimiento científico de la milenaria ciudad inca. Contiene información y registros fotográficos de personajes que contribuyeron en el descubrimiento, destacando el hecho de que Hiram Bingham fuera guiado a la Yacta por un niño indígena al que se registra con el nombre de Pablito, cuya familia residía al interior de la Yacta. Otro de los personajes que fue captado en las fotografías producidas por la expedición fue el sargento Carrasco, quien tenía a cargo el control y vigilancia de las distintas labores desarrolladas por el equipo de Bingham. Se destaca, asimismo, el hecho de que el momento de suscitarse al descubrimiento científico de la Yacta de Machu Picchu, residían en ella dos familias indígenas, la de Ancleto Álvarez y Melchor Arteaga, quienes para tal fin recuperaron distintos recintos en los conjuntos Espejo de Agua y Templo del Cóndor. En esta sala también se exhiben fotografías de intelectuales de la época, como el rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Albert Heisenberg, extranjero residente en la ciudad de Cusco, quien motivará a Bingham para la realización de la expedición hacia el área del actual santuario histórico de Machu Picchu, y a quien se adjudica la innovación del sistema educativo en esta ciudad e inicia el cambio en el aspecto ideológico de la sociedad de entonces respecto al indigenismo, rememorando a la sociedad andina representada en la imagen ancestral del indio. Esta sala contiene asimismo copias de la Resolución Suprema emitidas entre 1912 a 1916, donde erróneamente el presidente del Perú en ese entonces, Augusto B. Leguía, concede a Hiram Bingham en su condición de comisionado de la Universidad de Yale y la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos y Norteamérica, y responsable de la expedición peruana de Yale, la salida de material cultural procedente de las excavaciones realizadas entre 1912 a 1915 en la Yacta de Machu Picchu y áreas circundantes, con destino hacia los Estados Unidos para su análisis, estudio e investigación que fuera bien revisada a través de una concesión limitada. Sala importante e interesante entonces, donde encontramos todos los personajes que han tenido que ver con el descubrimiento de Machu Picchu y con toda la parte histórica de este fabuloso lugar. Pasamos, aquí están justamente los personajes, ¿no es cierto? El descubrimiento, la información, está la cámara fotográfica de la época, los documentos de los que nos habló también nuestra guía. Debemos seguir porque si no nos quedamos a mitad de nuestro recorrido. Continuamos entonces, pasamos a la sala 4, donde encontramos la temática entrelazando la Amazonía
y los Andes. Y vamos a saber por qué. ¿Por qué es que se le denomina de esa forma a esta sala, ¿no? Que tiene realmente de maravilloso, de importante. Escuchamos igual a la guía de esta sala. De piedras, arquitectura y construcciones. Muestra compuesta por artefactos líticos y metales destinados a la actividad constructiva, revelados mediante infografías completamente con un diagrama a la escala natural, donde se exponen las diversas fases que comprende por lo general el sistema constructivo inca. Tenemos en esta sala todo el tipo de piedras que se encontraron y utilizaron en la arquitectura también del Machu Picchu, de Cusco, la cultura inca. Por ejemplo, los cantos rodeados como cuarcita, tonalita, basalto y otros, utilizados a manera de percutores, fueron seleccionados por su resistencia y compactación sobre rocas menos resistentes. De forma general podemos decir que todas estas rocas, estas piedras que utilizaban, tenían esa característica de la resistencia, ¿no? Miren más, tenemos aquí también otro tipo de herramientas, como por ejemplo estas barretas y palancas de metal, artefactos de base de cobre y bronce, sirvieron para palanquear y acomodar los bloques de roca en la construcción de paramentos. Todas las herramientas entonces que formaban parte de esta arquitectura. Construcción, arquitectura, fíjense, tenemos aquí más materiales. Vamos a ver acá. Tenemos estas clavijas, bueno, grandes clavijas, ¿no? Elementos arquitectónicos que junto con las argollas cumplieron una función estructural. Sirvieron para sostener el amarre de las sogas que fijan el techo a los muros. Vamos a ver esta visión en 3D sobre este instrumento importante que utilizaron nuestros amigos de la cultura inca. Está leyendo en 3D. Vamos a ver de qué se trata. Realmente impresionante todas las herramientas y los instrumentos que utilizaban, ¿no? Vamos a ver, fíjense. Miren ustedes. Eran grandes, ¿eh? Piedras macizas. Macizas, realmente. Esta es una de las herramientas. Aquí tenemos otra. ¿Cómo se llama esta? Clavijas también son. Además de su utilización básica, existen estos elementos al interior de los recintos, colocados encima, alineados o por debajo del nivel de los dinteles de los nichos, logrando soportar las vigas de un segundo nivel o probablemente sostener los objetos. Vemos también un poco esta visión en 3D sobre esta herramienta. Fíjense ustedes. Es un poco más delgada que la anterior, pero sí servían, así como tú lo ves, servían realmente como un instrumento importantísimo dentro de la arquitectura para la construcción de nuestros amigos los incas. Seguimos analizando. Acá tenemos un poco más de materiales, un poco más grandes incluso también, ¿no? Miren ustedes acá, tenemos aquí la argolla de fino acabado. El valor estético, la importancia de que las cosas se vean bonitas, no estuvo separado del funcional. Así lo demuestra el fino acabado de esta pieza utilizada en edificaciones importantes. Vamos a ver la fineza. Ellos trabajaban las piedras, no era que lo ponían así nomás, no, las tallaban, las ponían de tal manera que podían darles ese bello acabado en sus construcciones. Fíjense ustedes. Interesante. Cierto que era todo un trabajo, ¿no? De detalles. Impresionante lo que hacían los incas. Tenemos estas argollas medianas pertenecientes a estructuras de techos. El material lítico, o sea, de piedra, seleccionado debía tener resistencia para soportar los amarres de las vigas. Vamos a ver en 3D también esta imagen. La argolla mediana. Miren ustedes. Impresionante cómo se ve en 3D, ¿no? Todas las
estructuras, herramientas, de manera tan nítida, tan impresionante la tecnología, todo lo que nos permite ver, conocer y hacer. Bueno, así podríamos pasar por esta sala viendo muchísimos detalles, ciertamente todos impresionantes sobre las herramientas. Tenemos aquí las imágenes de cómo trabajaban, apilaban las piedras, ¿se dan cuenta? Y utilizaban todas las herramientas que acabamos de mencionar, ¿no? Justamente para poder hacer buenos acabados en sus estructuras. Tenemos esta infografía también que nos ayuda un poco a ver cómo es que planeaban y diseñaban las ciudades. Vamos a ver brevemente. Machu Picchu tuvo un diseño orgánico y planificado que permitió su conservación y mejor adecuación al medio. Siguiendo el patrón arquitectónico de las ciudades incas, está organizada en dos zonas, agrícola y urbana, ambas complementarias. La zona urbana, a su vez, está dividida en parte alta, Anán, y parte baja, Urín, articuladas por un sistema de plazas, diseño tradicional en la estructura social inca, dual y complementaria, aplicado en el planeamiento urbano. Muy bien, vamos a continuar con nuestro recorrido, vamos a ver someramente algunos detalles más. No podemos detenernos mucho porque si no se nos va también nuestro tiempo en el recorrido virtual de este museo de Machu Picchu. Fabuloso, muy bonito, espero que les esté gustando y estén disfrutando de este recorrido. Vamos a esta parte de la sala 4 también, tenemos información. Los andenes, conocimiento fundamental. Sala en la que a través de las infografías se ilustra el alto desarrollo tecnológico alcanzado por la sociedad inca relacionada con la creación de sistemas de albañilerías en respuesta a la necesidad de ampliar espacios destinados para la producción agrícola que constituyó la base de la economía inca, así como evitar la acción erosiva de los suelos en áreas que registraban pendientes pronunciadas. Estos sistemas de aterrizamiento fueron adaptados a la topografía del terreno, cuya ubicación y orientación responden al tipo de cultivo a ser producidos en ellos, en una suerte máximo aprovechamiento de recursos hídricos y crear las mejores condiciones a través de la captación de los rayos solares para garantizar el desarrollo de la agricultura. Los andenes eran grandes herramientas de cultivo y una técnica también, no porque a ellos les gustaba cultivar de esa forma escalonada, sino que también respondía a una necesidad de trabajo. Es lo que acabamos de escuchar también y de ver. Seguimos viendo unas herramientas que utilizaban ellos. Por ejemplo, aquí tenemos el mortero rústico. Los diferentes diseños de morteros se adaptaban a la forma de los bloques de roca empleados, que generalmente fueron de granito. En cambio, esto es un mortero rústico de uso doméstico. De granito muestra la evidencia de profundo desgaste para cumplir su función, es complementando con la mano del mortero. De aquí tenemos otra herramienta, más instrumentos, ¿no? Instrumentos, fíjense ustedes acá. Vamos a ver qué son. Dirán ustedes, profesor, ¿qué es todo esto que estamos viendo? Vamos a ver. Estos son los famosos cuchillos, herramientas comunes y ampliamente diseminadas, conocidas como cuchillo o cuchuk, hechas de base de cobre o bronce. Sus mangos rematan en agarraderas que facilitan su transporte. Dos de estos fueron hallados en Pahuarcancha, Caminos del Inca. Tenemos el otro de uso cotidiano de la coca. Además también de los cuchillos, el uso cotidiano de la coca era también muy normal en los incas. Uno de los variados usos que tuvieron estos objetos de metal semejantes a espátulas fue la de remover y extraer el lich de pequeñas vasijas denominadas jip-eros, acompañada de masticado, el chachay de coca, en actividades domésticas y rituales. Vamos a ver un poco más cerca. Ahí está entonces algunos de estos instrumentos o herramientas. Los cuchillos.
las agujas. Y aquí tenemos las pinzas. Formidable realmente todo el desarrollo de esta cultura. Acá tenemos más elementos. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, ve, interesante, ¿no? ¿Qué es eso, profesor? Vamos, ¿no? ¿Qué es eso, profesor? Vamos a verlo ahorita mismo. Son ornamentos ceremoniales y de uso personal. Ornamentos delicadamente diseñados, encontrados en diferentes contextos funerarios, sellados por las características presentadas, pertenecieron a personajes importantes, relacionados principalmente con la religión. Se evidencia en algunas de estas ofrendas transportadas de la costa y cumplir funciones rituales. Aquí tenemos otras vasijas también. La cerámica fue muy trabajada también en la cultura inca, como esta vasija representativa del Tahuantinsuyo, con diseño y modelo original que caracterizó al Tahuantinsuyo, con aplicación plástica, representando generalmente la cabeza felino. Siempre hemos visto, ¿no?, las figuras antropomórficas. Animal mítico y reverenciado. Según su tamaño y decoración, cumplía diferentes funciones. Su base cónica permitía que sean puestas en el piso de manera estable y verter fácilmente el contenido. Veamos una de estas vasijas en 3D. El Puitu. Aquí está. Fíjense ustedes. Esta es la forma cónica que terminaban para mayor estabilidad, dicen, ¿no? Impresionante entonces la cerámica, que también formaba parte de la cultura inca. Aquí tenemos muchos más vestigios, cerámicas, elementos importantes como los que acabamos ya de ver, ¿sí? Animalitos en piedra, un poco más grande para que puedan ver cómo tallaban la figura de estos animalitos en las piedras. Aquí, por ejemplo, tenemos la evaluación y el registro del camino inca, hacia todo el proceso que les tomó para poder realizar sus edificaciones, y luego cuando también fue descubierto, ¿no? Fíjense, investigando en la ciudad inca de Machu Picchu, cuando se descubrió. Son la forma de sentir, ¿no? ¿Cuáles son las sensaciones que sintieron estas personas en la primera vez que encontraron estos restos o estos vestigios de Machu Picchu? Coordinando actividades de conservación, restauración, mantenimiento y puesta en valor. Importante información. Entonces, continuamos. Estamos ya también pasando a la sala 7. Vamos a ver también los datos importantes que encontraremos aquí. Es el tema de la ecología, la flora y fauna del santuario histórico de Machu Picchu. Tenía toda esta riqueza, ¿no? Por la ubicación geográfica, justamente Machu Picchu tenía toda esta riqueza. Los incas hacían caminar las piedras azotándolas. Se recuerda de esa manera por la facilidad que tenían ellos, bueno, entre comillas, facilidad, para poder edificar con semejantes piedras tan grandes y bellas ciudadelas. Los incas hicieron estos pueblos caminando por los cerros. Por encima de los cerros caminaban. Machu Picchu y Huayna Picchu son nuestros apus. Cuando hacemos un pago a la tierra decimos Apu Machu Picchu. Así decimos a todos los rurales dioses. De Machu Picchu mi papá me contaba, tras de aquellos cerros hay un pueblo inca, así diciendo nos contaba. Allá va el camino inca. Después ya los gringos, esos, se han orientado hacia aquí, claro. Desde entonces empezaron a venir bastantes, llegaron grupos y grupos. Por eso caminando por encima de los cerros, esos antiguos construyeron los pueblos, admirable, habían construido. Otros hasta con baños tenían en cada lugar. Es más o menos una expresión típica también de las poblaciones, de las personas que viven en este lugar, ¿cierto?
y que contaban más o menos su experiencia de lo que sentían cuando había mucha gente que iba a conocer también el Machu Picchu. Aquí tenemos otra infografía que hace referencia al tema de los incas, al poder de los incas, al desarrollo de los incas, a la organización de los incas, que es lo fundamental. No podemos dejar de resaltar realmente este valor innegable organizativo de parte de los incas. Una cosa realmente maravillosa. Continuamos un poco nuestro recorrido. La parte del inicio. Vamos a ver qué encontramos aquí en la ruta del Camino Inca. La ruta del Camino Inca, presentada a través de un video virtual en 3D en el que se proyecta el recorrido de los 35 kilómetros del Camino Inca tradicional, destacándose el alto grado de conocimiento de su medio y la habilidad de los constructores incas para adaptar esta obra estatal a la accidentada geomorfología que presenta el área. En este recorrido se destaca asimismo la presencia de diferentes monumentos arqueológicos que se hallan íntimamente ligados a su entorno natural sagrado, información que se completa con datos relacionados a la flora y fauna presente a lo largo de su tendido. Muy bien, video interesante entonces que nos ha narrado un poco este recorrido de las rutas del Camino Inca. Estimados estudiantes, ha sido un gusto y una alegría haber compartido con ustedes esta visita al Museo de Machu Picchu, museo llamado, reconocido justamente el Museo de Sitio Manuel Chávez Bayón. Espero que haya sido de su agrado, que hayan podido conocer un poco más y amar también de nuestra cultura, de nuestro país y de esta maravilla del mundo que es el Machu Picchu, que es el Cusco. Si no lo hemos tenido la oportunidad de conocerlo, habrá el momento, y si lo hemos conocido, habremos hecho un remember, un recuerdo de esa visita. Esperemos entonces que hayamos aprendido y conocido un poco más de esta cultura. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenos días, y próximamente regresamos al hotel para luego retomar nuestro vuelo de regreso hacia Lima. Una feliz día, feliz tarde para todos ustedes. Muchas gracias por participar.